En el momento cuando lleguemos a la votación se votará por separado. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Aquí se van a acumular dos proposiciones no de ley. La primera, que era de modificación del régimen de tasas judiciales para la exención de las entidades total o parcialmente exentas en el impuesto de sociedades, especialmente las entidades sin fines lucrativos y de los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidad de reducida dimensión, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del impuesto sobre sociedades, proposición no de ley propuesta por el Grupo Parlamentario Mixto, y la otra proposición sobre supresión de tasas judiciales propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Bataller o la señora Ciuró. La señora Ciuró. Muchas gracias, señora presidenta. Pues presentamos de nuevo esta proposición no de ley. La vimos en la corta legislatura anterior y vio la luz verde. Por tanto, esperamos y somos optimistas en que volvamos a recabar el apoyo de los diputados y diputadas de la sala para facilitar que efectivamente se termine con lo que llamamos el peaje judicial de acceso a la justicia. Actualmente nos encontramos que hay una ley de tasas, que lo que hace es equiparar a día de hoy una pequeña fábrica de zapatos, lo dije en su día, a una gran multinacional. Y esto ni es justo ni parece lógico. Por tanto, hay que racionalizar el acceso a la justicia, hay que facilitar que el ciudadano y las empresas puedan reclamar sus pretensiones ante la justicia y, lo que es más importante, no puede ser jamás una medida, el gravamen de la justicia, una medida para su agilización. Nos dijeron cuando se aprobó la ley en su día que este cuerpo legislativo estaba previsto para ayudar y para destinar más recursos a la justicia gratuita y que, además, ello favorecería el acceso a la justicia porque no limitaría el mismo, porque las tasas no serían desproporcionadas. Se dijo lo contrario por parte de todos los agentes judiciales, todos los operadores jurídicos. Y, de hecho, los peores augurios de esta ley se han cumplido, porque no solo no ha revertido en beneficio de la justicia gratuita, sino que además tampoco ha servido para agilizar los trámites judiciales y, al final, al contrario, lo que ha hecho ha sido barrar el paso en una época de extremada dificultad económica a aquellos ciudadanos que pretendían defender sus posiciones legítimas ante los tribunales de justicia. Por tanto, entendemos que conviene aprobar una ley que derogue esta ley de tasas y, en relación a todas las enmiendas presentadas por parte de los grupos parlamentarios, decir que nos parecen enriquecedoras todas ellas. La de Ciudadanos nos parece que es reiterativa con lo que nosotros decimos en el cuerpo de la proposición no de ley, por tanto, entendíamos que quedaría incorporada en el cuerpo del texto. Podríamos ver bien también la técnica que nos presenta el Partido Nacionalista Vasco y, por lo tanto, a la hora de clarificar la cuestión de recursos eventuales ante el Tribunal Constitucional, quedaría a salvo con la enmienda proporcionada por el Partido Nacionalista Vasco. Y en lo que se refiere a las enmiendas del Partido Socialista y de Podemos, entendemos que podrían, con la transaccional presentada inicialmente con el Partido Socialista, podría quedar encajada, y si además incorporamos la exención de la aplicación de esta ley a aquellas grandes empresas y, por tanto, que no se aplicase a las grandes empresas que no están recogidas en el punto 4 del artículo, podríamos hacer una transaccional a 4 bandas que permitiría facilitar quizás la aprobación. En el bien entendido que esperamos que, tal y como ha insinuado el portavoz del Partido Popular, pueda sumarse a la iniciativa con el fin de presentarse un proyecto de ley, si es que hay finalmente gobierno, y con estos mínimos mimbres que presentamos y que quedarían reflejados en esta proposición no de ley, abordásemos una reforma legislativa que efectivamente favoreciese el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva en beneficio de todos los ciudadanos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Ciuró. Luego precisaremos las enmiendas que ha aceptado. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Campo. Gracias, señora presidenta. Señorías, mi grupo parlamentario solicita que se vote a favor de la proposición no de ley que hoy defendemos ante esta comisión. Efectivamente, no es la primera vez que lo hacemos y somos sabedores de que el Tribunal Constitucional ya dio la razón a los que nos opusimos a esa manera de legislar del Partido Popular. El Partido Popular, apenas en un año, tras ganar con una mayoría absoluta, dictó importantes medidas que convulsionaron la justicia. Se hizo con desprecio al mínimo consenso. Bueno, la verdad es que sí hubo un consenso, el del rechazo a esas políticas e iniciativas del Gobierno, que tuvo la virtud de transformar el problema en una solución, en un ejercicio de prestidigitación sin igual.
La ley de tasas retrajo e impidió a muchos ciudadanos acudir a los tribunales. La economía se instaló en la justicia, pero no a través de los mecanismos inversores, como sería deseable y necesario, sino para convertirla en una máquina de recaudación. El objetivo era doble. Por un lado, recaudar y, de paso, hacer desaparecer el problema por medio de la disminución de la litigiosidad. El ciudadano, al que se le alejaban de los tribunales, pagaba la cuenta. La ley de tasas es el paradigma de una legislación contra el ciudadano. La tasa se ha convertido en un elemento normativo que ha ayudado muy poco a la modernización del servicio público de la Administración de Justicia y ha agudizado la diferencia entre aquellos que recurrían al sistema con enormes capacidades económicas y los que no las tienen, que son los más. Y algo es incuestionable. Por ese camino se provoca una mayor desigualdad social. Y este Gobierno insiste en ella, pues no solo desolla el Tribunal Constitucional, sino que veta las iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios para que se supriman. La comunicación de ayer tarde es una buena evidencia. Creo, señorías, que casi todos los aquí presentes compartimos el objeto, la preocupación y, parcialmente, la literalidad de la propuesta, en particular cuando incorpora a la lista de los sujetos excepcionados del pago de las tasas judiciales a las entidades sin fines lucrativos amparadas por la Ley 49/2002 y la voluntad de excepcionar a las pequeñas y medianas empresas. El Grupo Parlamentario Socialista hace referencia a las sociedades mercantiles cuya cifra de negocio se ha reducido, pero evidentemente podemos llegar a un acuerdo incluso en la hipotética tramitación. Ampliamos la excepción no solo a las entidades sin fines lucrativos, sino también a las organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo fundamental atienda a la defensa y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, las necesidades de bienestar económico y social o la sostenibilidad, protección y regeneración del medio ambiente. Pensamos que la defensa de los intereses colectivos y de intereses difusos debe tener necesariamente ese amparo. También en nuestra proposición no de ley se amplía la excepción para las comunidades de propietarios y se exime del pago a las entidades exoneradas total o parcialmente del impuesto sobre sociedades. Es cierto que el clamor e indignación llevaron al ministro catalá a reparar parcialmente el sinsentido y el despropósito, pero creemos, dada la inacción del Gobierno tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que nos hace pensar que aquello no fue tanto por sensibilidad con los derechos de millones de españoles que habían visto conculcado su derecho a la tutela judicial efectiva, sino por las presiones de los intereses legítimos que en aquel momento se enarbolaban. Ahora toca acabar con aquellos restos. Termino, señora presidenta. Hoy, sencillamente, estamos dando un paso más en la tarea ingente que nos mandataron los ciudadanos, que es la reconstrucción de un sistema de garantías de derechos y libertades que durante más de 3 décadas nos había enorgullecido y que el Partido Popular decidió abolir aplicando un programa de máximos de su ideología conservadora, también en el mundo de la justicia. Me congratulo con las palabras con las que ha terminado la compañera que me ha antecedido el uso de la palabra y esperemos gozar del máximo respaldo incluso del Grupo Popular. Muchas gracias. Gracias, señor Campo. En cuanto a las enmiendas propuestas, entiendo que la del Grupo Parlamentario Vasco, que además no está en este momento, se ha aceptado y no hace falta que se intervenga. Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Ciuró, no la había aceptado esta, ¿no? Perfecto, pues tiene la palabra el señor Gómez Balsera. Gracias, señora presidenta. Me van a permitir que comience mi intervención hoy rindiendo un pequeño y merecido homenaje y un sincero agradecimiento a 2 personas, a 2 juristas. Ellos son el señor don Enrique Hinojosa de Guzmán, procurador de los tribunales de Huelva, y el señor don Jaime Borrego Raya, abogado de la Puebla de Cazalla, en Sevilla. Para los que no les conozcan, ellos son los autores de la exposición de motivos en las que se basan las 2 iniciativas que estamos acumulando y debatiendo hoy, así como otras tantas que hemos presentado otros grupos parlamentarios, tanto en la pasada legislatura como en la presente. Y quiero hacer extensivo este pequeño homenaje y este agradecimiento a todos los profesionales que desde el minuto 1, desde el primer día, abogados, procuradores, fiscales, jueces, letrados de la Administración de Justicia, que desde el principio mostraron su público rechazo al régimen de tasas judiciales que se estableció con la Ley 10/2012, conocedores de primera mano de las situaciones de injusticia y de los problemas que provocaban y que a día de hoy siguen trabajando por su derogación. Y siguen trabajando por su derogación a pesar de que confío en que esto ya no es una cuestión, que no es un tema controvertido. Por recapitular un poco y situarnos, efectivamente la pasada legislatura ya aprobamos una proposición no de ley en esta comisión en la que transamos un texto con este mismo contenido y aprobamos también en pleno la toma en consideración del proyecto de ley de mi grupo, de Ciudadanos. Además, durante la campaña pasada electoral, algunos de los presentes tuvimos ocasión de
de participar y de compartir debates en los que todos los grupos parlamentarios expresaron su compromiso en el sentido de derogar las tasas judiciales para las pymes y para las ONG. Y en este ínterin también hemos tenido una sentencia del Tribunal Constitucional a la que ya se han referido ampliamente y en la que no me voy a detener mucho. Solo diré que, en mi opinión, resuelve poco, mal y tarde. Así que aquí seguimos debatiendo acerca de un problema que no teníamos antes de la entrada en vigor de la Ley 10/2012, dado que pacíficamente estaba aceptado el régimen de tasas previo, en el que solo pagaban las grandes empresas y además que lo hacían en una cuantía que en modo alguno les suponía o les impedía el acceso a la Administración de Justicia. Seguimos debatiendo acerca de un problema que no teníamos antes, de que el señor Gallardón y el señor Montoro decidieran ponerle un peaje a la justicia. Y me temo que transitar por la justicia española ni se hace tan rápido ni se hace tan cómodo como por una autopista. En definitiva, desde nuestro grupo parlamentario, desde Ciudadanos, consideramos que, por las razones que se recogen en la exposición de motivos de ambas iniciativas, es justo eliminar las tasas judiciales a las pymes, que en muchos casos han visto amenazada su propia supervivencia y en muchos casos han tenido que echar la persiana debido a que no disponían de recursos para reclamar sus propios créditos, al igual que a la ONG, por el especial carácter de protección de intereses colectivos que tiene su actividad sin ánimo de lucro. El motivo de las enmiendas presentadas por mi grupo, en concreto a la iniciativa del Grupo Mixto, era por no recoger la mención de que las tasas quedaran excluidas de las costas, salvo la declaración en sentencia de temeridad del litigante, tal y como había quedado aprobado la PNL de la pasada legislatura por esta misma comisión. Y en el caso de la iniciativa del Partido Socialista, proponemos el mismo texto alternativo, dado que circunscribe la exención del pago de las tasas en las costas solo a las personas físicas y entendemos que debe ser ampliable a todos los supuestos de exención. Y además, por otra parte, creemos que el apartado C, referido a las comunidades de propietarios, ya no tiene sentido porque esto fue resuelto por la Dirección General de Tributos, toda vez que, al carecer de personalidad jurídica, las comunidades de propietarios interponen sus procedimientos en la persona de su presidente, que, al ser persona física, está exento del abono de las tasas judiciales. En cualquier caso, esperaremos a la enmienda transaccional que se está redactando en este momento, aunque con toda seguridad votaremos favorablemente al texto de mínimos que se acuerde. Gracias. Gracias, señor Gómez Balsera. Señor Lagarda. Sí, muchas gracias, presidenta. Pues bueno, para manifestar básicamente pues nuestro apoyo a las dos proposiciones con el matiz de la enmienda que hemos presentado, que es un poco, entendíamos que había una zona de penumbra a raíz de la sentencia del TC. Es una sentencia que es un poco, permítame la expresión, un poco galimatías. Y entonces, bueno, por una cuestión procesal que no fue impugnada, digamos, la parte fija en los procedimientos civiles, en las interposiciones, pues eso había quedado sin pronunciamiento jurisdiccional, aunque del cuerpo de la sentencia se puede deducir que los mismos principios que se han usado, el principio de proporcionalidad, que no lo cumplía, esa cuota fija en los procedimientos civiles, pues en un proceso futuro podía ser anulada. Por eso es el origen de nuestra enmienda, instar también al Congreso, al Gobierno, a que impulse en un plazo de 3 meses pues una solución para el resto de jurídicas que no quedan comprendidas en el cuerpo de estas dos proposiciones. No reclamamos necesariamente la abolición, sino simplemente que se replanteen los términos de la sentencia, que se adopte la decisión que se considere y que se presente a esta Cámara a los efectos oportunos. Muchas gracias. Gracias, señor Lagarda. La enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea. Gracias, señora presidenta. Mostrar nuestra absoluta predisposición a dar el apoyo a todas las medidas expuestas de cara a la supresión de las tasas. Personalmente también quisiera adherirme a los agradecimientos que ha hecho el compañero Marcial Gómez. En realidad, los compañeros que han estado trabajando, los profesionales que han estado trabajando para acabar con esta auténtica traba, con esta auténtica limitación al derecho de tutela judicial efectiva que ha venido a suponer, al menos en la práctica, el sistema de tasas que no nos cansaremos en denunciar, que en realidad viene a ser una pequeña chapuza, una solución que encuentran los ministros Gallardón y el ministro Montoro para solucionar la saturación de los tribunales, para solucionar dicha saturación
saturación, ¿qué hacemos? Hacemos un embudo para que sea mucho más difícil que el justiciable pueda acceder a la justicia. A menos pleitos solucionamos la saturación y esto nos parece, en todo caso, absolutamente inadmisible. Este tipo de trabas son inadmisibles y, tal y como hicimos en la pasada legislatura, pues vamos a ser absolutamente beligerantes. Sin embargo, ello no impide que sí que estemos a favor de que, en realidad, los principales usuarios de la justicia y los principales causantes de esta saturación, que son las grandes empresas, sean estas las únicas sometidas al pago de la tasa judicial. De la misma manera que propusimos en nuestra enmienda en la pasada legislatura, pues insistimos que la exención sí que incluya a entidades sin fines lucrativos, ONGs, fundaciones, etcétera, evidentemente personas físicas, pequeñas y medianas empresas, pero se mantenga la obligación de atender las tasas para las grandes empresas a efectos del impuesto del impuesto de sociedades. Y aprovechamos también para lanzar una pregunta que nos gustaría hacer al ministro catalán, al ministro de Justicia. Nos quisiéramos saber dónde ha ido a parar la recaudación hecha todo este tiempo, durante el cual ha estado en vigor las tasas judiciales, pues dónde ha ido a parar los fondos recaudados. Leemos la prensa y hemos visto en declaraciones del ministro que dice desconocer dónde han ido estas tasas, esta recaudación, que de hecho era una herramienta recaudadora que al menos tenía la intención de ayudar a sufragar los ingentes gastos de la Administración de Justicia. Y la sorpresa es cuando nos encontramos estas declaraciones que se nos dice que no sabe dónde han ido a parar estos ingresos. De manera que nosotros nos pronunciamos en este sentido, en el mantenimiento de las tasas únicamente para las grandes empresas, y también insistimos en un punto procesal que defendimos en la pasada legislatura, en tanto en cuanto dichas grandes empresas que estarán sujetas a las tasas judiciales no puedan repercutirlo vía tasación de costas sobre el justiciable, puesto que sin duda contablemente contabilizarán este gasto fiscal, procederán su correspondiente desgravación, y el hecho de que después lo puedan cargar vía imposición de costas sobre el justiciable, pues nos parece del todo un enriquecimiento injusto. De manera que, resumiendo, mantenimiento de tasas judiciales solo para grandes empresas calificadas como tal a los efectos del impuesto de sociedades, y exclusión, reforma de la ley de enjuiciamiento civil para que estén expresamente excluidas de los conceptos incluibles en la tasación de costas. Nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Campo. Un segundito, que están haciendo la consulta porque parece que va a haber una posibilidad de transaccionar las dos. Y entonces el problema es la enmienda del compañero del PNV, que se la han hecho a ellos y no a nosotros. A los dos. Entonces se admite sin problema. Pues pasamos entonces a fijación de posición por el Grupo Mixto, señor Bataller. Hace más de un año, desde Compromís, ya preguntamos dónde habían ido a parar esos más de 500 millones de euros que se habían recaudado a través de tasas judiciales. Y la respuesta del Gobierno, efectivamente, como ha señalado el señor Moya, fue que desconocía el destino de ese dinero, pero después concretó un poco más su uso y nos dijo que era para la reducción del déficit y para la caja común. Es decir, que una tasa no se estaba aplicando para la finalidad para la que se impone, sino que se está dedicando a unas atenciones generales, con lo cual ya esa tasa se está desnaturalizando y se está convirtiendo en un impuesto, con lo cual se está vulnerando la Constitución en cuanto a los límites en los que se establece la potestad impositiva. Si nos vamos al preámbulo o a la finalidad de la actual ley de tasas, ahí vemos que se decía que estos recursos permitirían una mejora en la financiación del sistema judicial y particularmente en la asistencia judicial gratuita. Pero hasta el día de hoy no se ha podido relacionar qué parte de la recaudada por el Estado mediante esa ley, de forma efectiva, fue a parar a quienes utilizan el derecho a la justicia gratuita. Si ni siquiera el dinero de las tasas judiciales se destina para la finalidad por la que se decentemente fueron creadas, entonces, ¿qué sentido tiene su imposición y la continuación de unas tasas que, además, han hecho recaer sobre el bolsillo de los ciudadanos la solución a problemas económicos del Estado, cuando esto debería ser la Administración de Justicia un servicio que estuviera socializado, al igual que lo está la sanidad, al igual que está la educación?
Nosotros entendemos que la tasa judicial como concepto debería desaparecer y nosotros no haríamos ninguna excepción. Incluso entendemos que las grandes empresas, las grandes corporaciones también deberían estar eximidas de la tasa. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos hablando de cuestiones de naturaleza diferente. La tutela judicial efectiva debe brindarse a todo el mundo. Otra cosa es que, a lo mejor, por considerarse que determinadas personas jurídicas hacen un uso abusivo y a veces incluyen en una litigiosidad temeraria o incluso incurren en querulancia, en esos casos podría plantearse que por vía costas se recuperase, de alguna manera, se penalizase ese comportamiento. Pero la idea de establecer una tasa para acceder a la potestad jurisdiccional nos parece algo que debe eliminarse totalmente. Pero bien, los textos que se han presentado aquí entendemos que avanzan en gran medida en este objetivo y, por tanto, nosotros los apoyaremos y estaremos a las resultas, evidentemente, del texto que resulte transaccionado. Gracias. Gracias, señor Bataller. Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señora Capella. Gracias, presidenta. Bien, desde Esquerra Republicana entendimos y entendemos las tasas judiciales como aquello que va en la línea de flotación de la concepción de la Administración de Justicia como servicio público. Hago mías las palabras del señor Bataller, es verdad, es decir, o es un tema de concepción, o concebimos la Administración de Justicia como servicio público y, por tanto, el coste de la misma debe ir con cargo a los presupuestos generales del Estado y miramos de qué manera se paga. Y, en cambio, la imposición de una tasa tiene consecuencias en esta concepción y conlleva, en consecuencia, o comporta de forma significativa límites al derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, el acceso de la ciudadanía y el acceso de las empresas, con independencia de su envergadura, a defender y poder defender aquello que creen conveniente en la defensa de sus derechos y libertades. Bien, y además, tal como fue concepcionada en la ley que reincorporó y hizo entrar de lleno las tasas judiciales de forma indiscriminada, lo que se planteó es una doble finalidad. Por un lado, una finalidad recaudatoria, porque, en definitiva, como bien se apuntaba, no ha significado en absoluto una mejora en cuanto a la Administración de Justicia. No se ha incrementado el presupuesto en la Administración de Justicia, no ha mejorado la justicia gratuita y, como dijo el propio ministro, esto fue a parar a la caja común del Estado. Esto es a dónde han ido a parar estas cantidades recaudadas en virtud de las tasas judiciales. Y, por otro lado, tenía una finalidad pura y dura disuasoria, de acceso a los tribunales, por aquello que decían que se acumulaba en los juzgados y tribunales del Estado español, se acumulaban procedimientos judiciales. Bueno, en todo caso, el planteamiento debería haber estado o haber sido distinto. ¿Cómo solucionamos los retrasos judiciales? Y, en todo caso, si deberíamos fomentar o debería fomentarse más otras medidas alternativas a la judicialización. Por tanto, para nosotros el texto legal inicial, y a pesar de las modificaciones operadas en la ley, estaba carente de legitimidad, de razonabilidad y de proporcionalidad. Y lo más indecente de todo ello es, como apuntaba antes, era que no ha cumplido la finalidad que perseguía, que no era otra que la mejora de la Administración de Justicia y, en especial, de la justicia gratuita. Y por lo que respecta a Cataluña, donde se ha recaudado una media de 60 millones de euros anuales, no ha significado en absoluto una reinversión ni un céntimo de euro más en la mejora de la Administración de Justicia en Cataluña. Por tanto, con independencia de si transaccionan o no transaccionan, nos parece que las dos proposiciones no de ley son perfectamente votables y, en definitiva, Esquerra Republicana las va a votar. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Molinero. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, he de decirles que no comparto algunas partes de las intervenciones de los ponentes que han expuesto esta mañana, porque, en definitiva, las tasas son las hijas de la ruina, son las hijas que nacen a consecuencia de una caída brutal de la recaudación en España de más de 70.000 millones de euros a consecuencia de una nefasta gestión en el Gobierno. Sentado lo anterior, el tema que hoy debatimos tiene una gran importancia por el impacto económico que supone
tanto en los futuros presupuestos generales del Estado como en los ciudadanos. Por lo tanto, merece que hagamos un estudio sosegado, reposado y riguroso, buscando un principio de equidad y un principio de equilibrio entre lo que es mejor para los beneficiarios de las proposiciones y lo que es para los ciudadanos. La sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de julio del 2016 ha dejado claras algunos términos que teníamos continuamente en debate o dudosos. Y es, en primer lugar, que la Ley 10/2012, aprobada en su día por el Gobierno del Partido Popular, no vulnera en sí misma el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y, por lo tanto, que los fines que perseguía son perfectamente constitucionales, salvo, como ya sabemos, la particularidad del artículo 7. Por otra parte, que esta ley perseguía un fin completamente legítimo, que no es otro que financiar el servicio público de la Administración de Justicia con cargo a los justiciables, que es, en definitiva, los beneficiarios de la justicia, y disminuyendo correlativamente la financiación procedente de los ciudadanos. Y, en tercera, que no debe exigirse al Estado que gaste recursos económicos públicos en beneficio de entidades cuyos socios han determinado libremente no aportar los recursos económicos necesarios para hacer frente a una actividad como es la actividad procesal. Esas son, en definitiva, las conclusiones que podríamos sacar de lo que es la sentencia. Las proposiciones no de ley que hoy debatimos, junto con las enmiendas, abordan el tema de ampliar el ámbito subjetivo de la lista de exenciones a entidades sin fines lucrativos, a entidades de reducida dimensión y a las comunidades de propietarios. Tratando de hacer una reflexión sobre esas peticiones, coincidirán conmigo que las personas jurídicas que se mencionan en las mismas están obligadas a llevar contabilidad según la Ley General de Contabilidad y, por consiguiente, la tasa puede ser considerada como un gasto necesario dirigido a la reparación de un crédito impagado y deducible en la contabilidad como tal gasto. En este sentido, las tasas pueden ser recuperadas, contabilizadas como ingresos extraordinarios. Si su importe es repercutido además en costa, puede ser recuperado por la parte condenada al pago. Como también coincidirán sus señorías conmigo, que las personas jurídicas, cuando acreditan insuficiencia de recursos económicos para pleitear, están amparadas o protegidas por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Bajo esta premisa, les pregunto, ¿estamos convencidos de que es positivo cargar en los bolsillos de los ciudadanos los gastos que genera un litigio judicial entre dos personas jurídicas cuando ese gasto puede ser contabilizado, deducido e incluso recuperado por dichas entidades? Plantean también en sus propuestas la exención de la tasa a las entidades de reducido dimensión o tamaño. Por parte del Partido Socialista fija que el volumen de negocio sea de 1 millón de euros. Por parte del Partido Demócrata Catalán lo cifra, según el impuesto de sociedades, que serán unos 10 millones de euros. Por lo tanto, creo que sería conveniente unificar el criterio en esa materia. Es decir, ¿cuál va a ser el volumen de negocio que podamos poder aplicar en un futuro para esa exención? Si nos seguimos con las recomendaciones de la Unión Europea de 6 de mayo del 2013, que define a la pequeña empresa, lo cifraríamos en 10 millones de euros, mientras que las microempresas están sobre los 2 millones de euros. Bajo esta óptica, vuelvo a preguntar, ¿no creen que resulta excesivo el eximir del pago de una tasa a una empresa con un volumen de facturación de 10 millones de euros? Y vuelvo a preguntar, si nos fijamos en el volumen de negocios que, por ejemplo, ha mencionado o ha dicho el Partido Socialista, de 1 millón de euros, ¿no estaremos creando una discriminación con el resto de las microempresas? Es otro de los puntos que, por eso he dicho que habría que reflexionar y estudiar en un futuro.
Por otra parte, no debemos olvidarnos que eximir del pago a las microempresas va a suponer cambiar el modelo de gestión de la tasa a los efectos de controlar los supuestos de exención y, a la vez, el deber de aportar los datos para que puedan ser contrastados. En definitiva, y para terminar, por parte del Grupo Parlamentario Popular, el objetivo es buscar un acuerdo en esta materia con los distintos grupos de la Cámara y proponemos aceptar las proposiciones no de ley informando favorablemente a las mismas. Nada más, señoría. Muchas gracias, señor Molinero. Señora Ciuró, no está el señor Campo. ¿Han redactado ya la transaccional? Nos gustaría que el Partido Popular pudiese verla. No me da. ¿Quién la tiene? Sí, pero no entiendo la letra. ¿Puede leerla, por favor? Porque no es que no entiendo la letra. Lo dejamos para el final, para ir ganando tiempo, porque soy incapaz de entender la letra. En cualquier caso, ahora se va a distribuir. Pasamos al